la idea era retomar algunas cuestiones de más allá del principio del placer, y una vez que ya efectué la vez pasada un desarrollo sobre los antecedentes, sobre las conceptualizaciones freudianas anteriores al más allá del principio del placer y al modo en que se va preparando el terreno para este giro fundamental de 1920, cuando Freud introduce la novedad tan fundamental que es la pulsión de muerte. Entonces hice algunos desarrollos, diríamos, de estos antecedentes, de este modo de ir preparando un camino por parte de Freud, hasta que se le presenta la necesidad de introducir un cambio radical en su teoría, que evidentemente no tira abajo todo lo que había dicho de ninguna manera, pero sí reformula un aspecto que reformula muchos aspectos de la teoría freudiana anterior a 1920, pero hay un aspecto fundamental que se transforma radicalmente, que es lo que se podría llamar el principio regulador del aparato psíquico freudiano. Esto ya lo dije la vez pasada, pero lo reitero, cae el principio regulador que hasta ese momento Freud sostenía y pasa a ser otro el principio que regula el aparato psíquico. Esto quiere decir que hay un cambio en el fundamento de aquello que posibilita la regulación, el sostén del aparato psíquico. Entonces, no es una cuestión meramente parcial, es el principio que regula todo el funcionamiento del aparato psíquico que cambia, pero cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque hasta este momento, hasta 1920, era el principio de placer-displacer, o como les comenté también, el principio de displacer-placer, sería mejor enunciar primero el displacer, porque es un principio no hedonista, un principio que no es de búsqueda de placer, sino un principio de evitación del displacer. Cuando hay displacer es como si hubiera una línea ascendente, después del equilibrio, una línea ascendente de tensión ascendente que genera displacer, y luego el placer no es más que la caída de esa tensión hasta que se recupere el equilibrio. Con lo cual, el principio de placer-displacer o displacer-placer es un principio de evitación del displacer, porque cada vez que hay displacer, la tensión aumenta, y la tendencia, por el principio que regula el aparato psíquico, es que esa tensión caiga, y esa caída es el placer, la caída del displacer, la desaparición del displacer. Por lo tanto, el aparato psíquico tiende a su equilibrio. Por lo tanto, hasta 1920 Freud no diría que es optimista, pero sí mantiene un principio que tiende a sostener que la vida psíquica, la vida del sujeto humano deseante, tiende por la estructura característica del aparato psíquico a volver a un equilibrio. En 1920 Freud dice absolutamente no es así, me equivoqué o cambié totalmente mi posición, como quieras decir. Tengo que destronar al principio del placer. Tengo que ubicar en ese lugar dominante, en ese trono, en ese principio regulador del aparato psíquico, otra cosa que hasta este momento yo no había pensado, una novedad, que es la pulsión de muerte. Entonces, Freud mismo dice que esto lo postula después de 25 años de experiencia. Quiere decir que no lo basa en una especulación abstracta, no es un planteo, diríamos, filosófico, que un día decidió pensar profundamente este tema y entonces avanzó en el pensamiento y simplemente pensando de forma abstracta llegó a esta conclusión. Es el resultado, dice Freud, de 25 años de experiencia. Quiere decir que sin duda está ligado a todo lo que Freud pensó, pero todo lo que Freud pensó a partir de una experiencia novedosa, la experiencia psicoanalítica. ¿Y qué pensó a partir de esa experiencia psicoanalítica para propiciar, para promover este cambio tan radical?
¿Qué observó? ¿Qué recortó de esa experiencia para poder pensar entonces de un modo totalmente distinto al principio regulador del aparato psíquico? Y recortó de la experiencia distintos tipos de situaciones clínicas de la vida cotidiana y de la experiencia clínica del dispositivo analítico, del tratamiento con los pacientes. De la vida cotidiana, la observación de ciertos juegos de los niños, no todos los juegos le permitieron llegar a esta conclusión, pero algunos juegos sí. Algunos juegos de los niños le permitieron pensar esta nueva idea, este nuevo principio regulador. En segundo lugar, esto estuvo posibilitado también por algo que sin duda era consecuencia de lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, es decir, la observación frecuente de las denominadas neurosis traumáticas. Es decir, una determinada forma de repetición del acontecimiento traumático, por ejemplo, en los sueños, la repetición de sueños en los que se reitera una y otra vez el acontecimiento traumático. Y también ciertas situaciones clínicas, como por ejemplo la que él enuncia en el famoso título de su trabajo, de su breve trabajo, Los que fracasan al triunfar. Es decir, de ese tipo de pacientes que cuando alcanzan algo muy anhelado, encuentran ahí una profunda decepción, con las consecuencias que puede tener esa profunda decepción, incluso hasta el límite del suicidio. No hay duda que es llamativo que cuando algo se produce de ese modo, que cuando algo se alcanza, en vez de sentir alegría, es posible que en algunos casos se sienta una profunda tristeza. A Freud le llamó la atención. A Freud le llamó la atención que efectivamente suceda este fenómeno. Pero también le llamó la atención algo que pasaba con el juego de los niños y con las neurosis traumáticas. En estos tres acontecimientos que plantea, uno podía poner más, pero alcanza con esto, en estas tres situaciones que Freud recorta, hay siempre algo que a Freud le llama la atención. Porque no todo llama tanto la atención en los juegos de los niños, o en la neurosis en general, o en los sueños, o en la clínica en general. Puede llamar la atención, pero no con este nivel de paradoja. ¿Por qué? Porque Freud observa en el juego de los niños, en el juego en general de los niños, algunas experiencias en las cuales se vuelve a repetir algo doloroso. Cuando él trabaja el juego del Fordá, él enfatiza la idea de que él en realidad, el chico, que es el nieto de Freud, juega con el carretel. Al carretel lo expulsa de su vista, lo tira dentro de la cuna cuando él no está en la cuna, está afuera, y lo tira dentro de la cuna, quiere decir, desaparece de su vista, y luego lo trae. Pero Freud señala bien que lo trae para volver a expulsarlo, y lo trae y lo vuelve a expulsar, y así varias veces. Este juego, que viene después de otro, porque el primero no es ese el que señala Freud en una sucesión de juegos de los niños, pero siguiendo la misma lógica, ya que él recortó este tipo de juegos ligados a la presencia-ausencia. Por ejemplo, arrojar objetos, y simplemente arrojarlos, objetos cualquiera, tener un objeto y tirar un objeto y tirarlo. En segundo lugar, después de eso, cita el juego del Fordá. Y después cita, por ejemplo, otro tipo de juego de los niños, el de mirarse en el espejo e irse del espejo, ya no verse en la imagen del espejo, o el juego del acá está, el niño que se esconde y aparece, se esconde y aparece. Quiere decir que el juego del Fordá está puesto en una serie de ejemplos en los que siempre se trata de la presencia-ausencia, de la aparición y la desaparición, ya sea de objetos, de la propia imagen, de la propia persona del niño.
Pero en el juego del Fordá, hay algo interesante, y es que si bien Freud dice, efectivamente lo dice, que el modo de elaborar la ausencia de la madre, el momento es en que la madre no está, y por lo tanto sufre por la ausencia de la madre, ahora puede elaborar ese sufrimiento, neutralizar ese sufrimiento a través de una simbolización. Es decir, el carretel, dice Freud, pasa a simbolizar a la madre, y entonces ahora ya no le importa tanto si la madre está o no, porque eso depende de la madre, si va o no. En cambio ahora es el dueño de la situación, por eso Freud habla ahí de pulsión de dominio. Si el carretel simboliza a la madre, es él ahora el que decide si la madre está o no está, porque lo expulsa o lo atrae, lo expulsa o lo atrae. Quiere decir que ahora él es el dueño de la situación. Ya no está expuesto a que la madre se vaya cuando quiere y él queda solo. Es simple el razonamiento. El chico entonces, este chico jugaba con ese carretel, lo ponía fuera de él, lo expulsaba y luego lo atraía y decía OA. Freud lee el OA, es decir, esa jaculatoria elemental, como la llama Lacan, esa oposición de dos fonemas, el O y el A. Freud lo interpreta como que el niño está tratando de decir como puede, o A está tratando de decir forta. Esto es un clásico, absolutamente clásico del psicoanálisis, que todo el mundo ha leído, todo el mundo cita, todo el mundo leyó, escuchó las referencias a este famoso juego del Fordá. Pero Freud dice algo de lo cual él no extrae las consecuencias, incluso que puede ser en principio contradictorio con una consecuencia que él plantea, que es lo que yo ya dije, que se trataría de la pulsión de dominio, que él ahora domina la situación. Y que por lo tanto, si él dice que ahora pudo construir un símbolo, es porque lo que está enfatizando es que este niño pudo entrar en el mundo simbólico, porque armó un símbolo. El carretel ya no es un carretel, es la madre. O es el carretel, pero al mismo tiempo representa a la madre. Entonces, en ese sentido, fue Lacan el primero en remarcar que Freud también dice otra cosa. Freud dice otra cosa de la cual no extrae las consecuencias. Esa otra cosa que dice Freud es la siguiente, que este chico, en la descripción del juego, lo que hacía era esto. Él expulsaba el carretel y lo traía, pero lo traía para volverlo a expulsar. Quiere decir que lo que más le interesaba y le gustaba a este niño no era expulsar y traer, y que la cuestión principal era la alegría que él podía tener al traer, al recuperar, porque eso era, si el carretel es la madre, representa a la madre, entonces ahora qué alegría mayor que decir se fue, pero no importa, yo en cualquier momento la vuelvo a traer. Pero Freud dice, y vuelvo a decir, no saca las consecuencias, dice que el juego consistía en realidad esencialmente en tirar fuera de sí, en expulsar el carretel. Es decir, en insistir repetitivamente en lo más displacentero, no en hacer algo displacentero para después recuperarlo y sentir placer y decir yo domino la situación, sino que el juego consistía esencialmente en expulsar, traer para volver a expulsar, porque si el juego consiste en expulsar, la cosa es que, bueno, tengo que traer, pero si la clave es expulsar, lo pongo fuera, es el da, el poner fuera, como tirar los objetos, o ponerse fuera de la imagen del espejo, o esconderse para después aparecer, donde la clave es ponerse afuera. Y si aparece, es para volver a ponerse afuera, para ocultarse, para hacer desaparecer, para expulsar, para producir lo displacentero. Entonces de esto Lacan saca dos conclusiones. La primera es, aunque sea una manera particular de decir algo para seguir pensando conclusiones, y es que se trata de pensar qué quiere decir promover lo displacentero, a diferencia de lo que uno cree, de lo que mismo Freud creía,
que se trata de evitar lo displacentero, que ese es el principio del placer. En cambio acá promueve y promueve. Lo mismo que sucede en las neurosis traumáticas. El acontecimiento vuelve y vuelve y vuelve. Es decir, que se promueve que no la voluntad, no la conciencia, no el yo, sino que hay algo que lleva en el sujeto a promover algo que produce malestar, displacer. Esto le permite a Freud hacer una primera, yo lo llamo dialectización. Hasta 1920, el principio de placer indicaba que el displacer es el aumento de tensión, el placer es la caída de tensión. Quiere decir que el displacer es el displacer y el placer es el placer. Esto está basado en la identidad. Pero sin embargo Freud ya venía observando, y que esto precipita en 1920, que para muchos seres humanos el placer es el displacer. Porque el placer se les presenta displacentero, no soportan el placer. Y para otros, en otras circunstancias, el displacer es placentero, les encanta el displacer. Ahora ustedes dirán, sí, esto sin duda sucede, en la clínica sucede. Alcanza con recordar que hay un término clásico, no inventado por Freud, que es el de masoquismo. Masoquismo es el de aquellos que sienten, si lo quieren decir con la terminología que estábamos usando, placer en el displacer, que les encanta que los maltraten. Es decir, donde el placer es el displacer. Eso es una dialectización. Ahora, pero ustedes podrán decir, bueno, pero eso les pasa a algunos, no a todos los seres humanos. Es así que a algunos se los llama masoquistas, el resto no serán masoquistas. Algunos incluso serán sádicos, parece lo contrario, etc. Es decir, que no siempre sucede. Pero Freud está tratando de encontrar un principio que es universal, con lo cual entonces uno diría, sí, está muy bien, pero no se puede basar en lo que pasa en algunos casos para hablar de un principio que es universal, el que regula el aparato psíquico de todos los seres humanos. Entonces, este primer paso lo lleva a Freud a decir, sí, estos son casos clínicos que resultan claros. Es claro que al masoquista le encanta que le peguen, para decir así, es decir, que siente placer en el displacer. Que el placer solo es placer si hay displacer. Que el displacer es el placer. Sí, pero eso le pasa a todos los seres humanos. Y bueno, Freud venía diciendo, y sí, no es exactamente eso. No todos los seres humanos son exactamente masoquistas en el sentido de la perversión masoquista. ¿Pero acaso no le pasa a todos los seres humanos, según la teoría freudiana del deseo, que siempre existe insatisfacción? Que nunca el deseo se colma y que por lo tanto cuando algo se busca, se anhela, se encuentra y genera igual siempre, por ejemplo, un margen de decepción, aunque produzca alegría, pero nunca era lo que se esperaba. Por lo tanto, siempre hay un margen, un coeficiente de displacer en el placer. Entonces Freud se va acercando a un principio universal, porque si siempre en todos los seres humanos, ya no en la perspectiva que el masoquismo ilustra con tanta claridad, sino en todos los seres humanos existe siempre un monto de displacer, un coeficiente de displacer, de insatisfacción, de malestar, términos muy similares, de modo tal que nunca el placer, nunca la satisfacción, nunca la realización del deseo, que no son todos términos iguales, pero para lo que estoy diciendo sirve, nunca es absoluta, nunca es plena. No hay satisfacción del deseo porque siempre es insatisfactorio, pero Freud empieza a encontrar otra cuestión, sobre la cual también venía preparando el terreno, y es que hay una dimensión de la vida humana ligada al cuerpo y ya no al mero funcionamiento simbólico del deseo, que está siempre ligado a la palabra,
que eso sea un anhelo, no es exactamente el deseo inconsciente, pero se entiende que el deseo en algún momento también puede decirse, aunque eso sea un deseo consciente. Pero existe otra dimensión, la dimensión del cuerpo, en la cual Freud, el pasaje del principio del placer-displacer al más allá del principio del placer, es decir, a la instauración de la pulsión de muerte como fundamento del aparato psíquico freudiano, pasa por un tiempo intermedio que yo llamo la dialectización del principio del placer. Porque todavía la dialectización no es el más allá del principio del placer. Porque la dialectización consiste en que es posible el placer en el displacer y el displacer en el placer. Los ejemplos que yo les mencioné de las neurosis traumáticas, del FORDAP, es decir, un tipo especial de juego de los niños, implican una dialectización. Es el primer paso que da Freud para llegar después a la pulsión de muerte. Con la pulsión de muerte Freud encuentra que ahora, pensando en lugar del cuerpo, ya no solo la función de la palabra, es necesario introducir una dimensión especial de la satisfacción, ya no de la pura insatisfacción, sino de la satisfacción, para decirlo con una paradoja, de una satisfacción insatisfactoria, parcial, nunca plena, la satisfacción de la pulsión. Por eso es que Freud va a decir que antes de todo lazo social, antes de toda relación con el otro, existe la satisfacción pulsional. Que en los tiempos iniciales de la vida, lo primero es el ello, dice Freud, famosa frase, porque él está pensando que es necesario postular, en primer lugar, no el lazo social, no que el niño se relaciona con la madre, sino que el niño se relaciona con un objeto de satisfacción, que todavía no es la madre porque no reconoce a la madre como persona total, que es el pecho que no es el pecho de la madre, sino que es una parte de su propio cuerpo, que le produce satisfacción todo el tiempo. Esta es una tesis que ya existe en el proyecto, que es lo que se llama la vivencia de satisfacción. Freud tiene que postular este tiempo inicial para decir que eso en el ser humano está perdido para siempre. Quiere decir que el ser humano está condenado a una satisfacción insatisfactoria. Esto significa que es imposible restituir la satisfacción plena, aunque el ser humano nunca se cansa en tratar de buscar esa satisfacción que en realidad nunca existió, la satisfacción plena. Finalmente el deseo no es más que ese intento imposible de querer encontrar una satisfacción plena que nunca se puede encontrar porque además nunca ha existido. Pero ese movimiento es un movimiento esencial de la vida. No estoy hablando entonces ahora de la muerte, sino de la vida, que es el movimiento esencial de la vida psíquica. Nos estamos refiriendo a eso, no a la vida biológica, de la vida psíquica, que es la vida del deseo. Y digo especialmente el término vida justamente para contraponerlo con este otro término que Freud introduce, que es la muerte, no como muerte física, sino como pulsión de muerte. Que tampoco hay que reducirlo o resumirlo muy bruscamente en la idea de que es una tendencia o un impulso hacia la muerte y nada más. El proceso es más complejo, porque Freud tiene que fundamentarlo y no alcanza con decir, bueno, ahora la vida humana se caracteriza, porque así pienso yo, ¿no?, de una manera distinta el aparato psíquico ahora, en la medida en que el aparato psíquico está impulsado a la muerte, y antes está impulsado a la vida, porque la vida proseguía, si hay malestar, volvemos al equilibrio, volvemos al estado anterior. Sí, pero eso hay que fundamentarlo, hay que decir por qué. Freud evidentemente empieza a tratar de fundamentarlo por su experiencia, 25 años de experiencia, comité, por los juegos de los niños, por las neurosis traumáticas, pero después tiene que hacer una fundamentación más dura, no alcanza con esto tampoco. Freud ya decía que entonces, antes de cualquier lazo social existe la satisfacción pulsional. Que la satisfacción pulsional entonces es anterior a cualquier vínculo o lazo con el otro, quiere decir que la primera satisfacción humana, las primeras satisfacciones humanas son satisfacciones autoeróticas en el propio cuerpo.
que hay algo que se reduce al propio, una satisfacción que se reduce al propio cuerpo. Freud va precisando cada vez más, antes de Más allá del principio del placer, que esa satisfacción autoerótica, es decir, la que se reduce al propio cuerpo, no se reduce al cuerpo en su totalidad, sino que se reduce a partes del cuerpo, como si esa satisfacción estuviera reducida a determinados fragmentos, partes, las llamadas zonas erógenas. Ahora, ¿por qué es posible pasar de ese tiempo inicial en el cual la satisfacción autoerótica ahora se reduce, se limita, no desaparece, porque nunca desaparece a lo largo de la vida, pero sí se limita hasta tal punto que puede permitir el lazo con el otro, un lazo social? Bueno, Freud lo enuncia así: la posibilidad de establecer un lazo social surge a partir de la inhibición del límite de esa satisfacción. Eso es lo que permite transformar la meta, el fin de la pulsión, en un vínculo, en un lazo amoroso entre los sujetos. No es casual que inmediatamente después de Más allá del principio del placer, en 1920, al año siguiente, Freud escribe Psicología de las masas y análisis del yo. Es decir, establece un texto en el cual se dedica a hablar de los lazos sociales, de los grupos, de los lazos amorosos, de las grandes masas, las pequeñas y las grandes masas. Las masas, dice Freud, en Psicología de las masas, se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. Y lo cito a Freud. ¿Y a qué poder podría adscribirse ese logro más que al eros, que lo cohesiona todo en el mundo? Es una pregunta de Freud. ¿Cuál es ese poder? Y no puede ser otro que eros. Es decir, eros es el nombre que le da Freud, tomando la palabra griega, a ese poder aglutinante, a ese poder que liga a los seres humanos entre sí, que es todo lo contrario del autoerotismo. El autoerotismo no puede establecer ningún lazo con otro, porque el único lazo es con el propio cuerpo. Entonces, si el individuo, sigue Freud, resigna su peculiaridad en la masa y se deja sugerir por los otros, recibimos la impresión de que lo hace porque siente la necesidad de estar de acuerdo con ellos y no de oponérseles, quizá. Entonces, por amor a ellos. Muy bien. Después de hacer esta afirmación, hay una pregunta que empieza a insistir en la obra de Freud después de 1920 y que permite ir profundizando, entendiendo más qué es lo que Freud introdujo en 1920. Por eso se me ocurre decir que entre la clase anterior y esta estoy hablando de los antecedentes y las consecuencias del Más allá del principio del placer. Después de 1920, lo que Freud indaga es el destino que tiene esa satisfacción a la que se renuncia. Porque evidentemente para poder tener un lazo social con los otros tiene que haber una renuncia, aunque sea parcial, al autoerotismo. Nunca se renuncia al autoerotismo, evidentemente, pero tiene que haber nunca se renuncia de forma absoluta, pero tiene que haber una renuncia parcial. Eso es lo que Freud llama también inhibición de la meta pulsional, inhibición del fin pulsional, meta o fin, que es la satisfacción. Inhibición de la meta, no está hablando de la inhibición en el sentido de inhibición, síntoma y angustia, está hablando de la inhibición de la meta, del límite que se le tiene que poner a la meta, al fin, que es la satisfacción. Que si tiene que haber un límite a la satisfacción pulsional, si no el niño queda sujeto
a su propia satisfacción y no se conecta con nadie en el mundo. Esto no es exactamente lo que sucede en el autismo, pero algo equivalente, algo similar. Permite entender que, bueno, ¿qué pasa con alguien que no se conecta con los demás? Que las personas son lo mismo que las cosas, que choca con las cosas como con las personas, es lo mismo. No hay lazo social, puede no haber lazo social, puede no producirse lazo social. Pero la pregunta entonces de Freud es ¿qué es lo que hace que existe ese lazo social? Dice, es porque algo del autoerotismo se redujo. Hay una reducción de la satisfacción autoerótica pulsional. ¿Y cuál es el destino de esa satisfacción a la que se renuncia? Porque Freud tiene claro que cuando se renuncia a una satisfacción se busca otra. Entonces, ¿a dónde va a parar esa satisfacción a la que se renuncia? Bueno, Freud, y esto ilustra mucho el problema de la pulsión de muerte, Freud va a decir, va a dar la siguiente respuesta. Esa satisfacción pulsional, resignada, limitada, inhibida, va a parar al superyo, va a constituir al superyo. El superyo toma a su cargo la satisfacción pulsional resignada. Esto dice Freud. Cuando Freud dice esto, no está diciendo lo mismo que dice en otros momentos cuando dice que el superyo es una especie de voz que indica esto está mal, no lo hagas. Acá está diciendo el superyo se llena de satisfacción pulsional, porque la satisfacción a la que se renuncia alimenta el superyo. Como dice, el superyo fue una instancia que va engordando a partir de la renuncia pulsional. Eso que se renunció alimenta, engorda al superyo. Y el superyo se va transformando en eso que Freud llama cultivo puro de la pulsión de muerte. El goce al que el sujeto renuncia, prohibiéndose la satisfacción, lo experimenta ahora, dice Freud, como sentimiento de culpa. Y por lo tanto, el sentimiento de culpa constituye la base de una necesidad de castigo insaciable. Él no está hablando ahora de los masoquistas, está hablando de los seres humanos en general. Porque para que exista el lazo social tiene que producirse la renuncia al autoerotismo, a la satisfacción pulsional, aunque sea en forma parcial. Esa renuncia alimenta el superyo, y el superyo ahora exige más renuncia. Y se establece a partir de ahí la base de la necesidad de castigo. Expresión que, como ustedes saben, Freud prefiere a la de sentimiento de culpa. Entonces, si en primera instancia el goce o satisfacción autoerótica debe ser limitado, debe ser prohibido, si ustedes quieren utilizar ese término que es muy importante, debe ser prohibido, debe existir una ley que lo prohíba. Si no existe la ley que lo prohíba, no se prohíbe. Es decir, ese niño va a permanecer en un mundo de pura satisfacción corporal conectado solo con su cuerpo. Tiene que ser prohibido, tiene que existir una ley que se ejecute. Porque la ley está, pero como toda ley debe ejecutarse. Debe existir alguien que sea el vehículo de esa ley. Entonces el goce debe ser prohibido, limitado. El goce autoerótico debe ser limitado, prohibido, para que se construya el lazo social. Primero. Segundo momento. El goce pasa a estar en el núcleo mismo del lazo social. Dicho de otro modo, si el goce
quiere decir que en segundo lugar el goce retorna. No es que se limita y punto, y eso no tiene consecuencias, sino que ese goce retorna. Y Freud va a decir que el primer punto que hay que tomar en cuenta del modo en el que ese goce retorna es a través del superyo constitutivo puro de la persona. Otra manera de decirlo, el goce como satisfacción pulsional se opone a toda satisfacción natural y es una consecuencia de que los seres vivientes somos seres hablantes. ¿Por qué el goce o satisfacción pulsional se opone a la satisfacción natural? Esto es el ABC de Freud. La pulsión no es el instinto, es otro modo más simple y abreviado de decirlo, como lo dice Freud. La pulsión no es el instinto. La pulsión es humana, no animal. El instinto es animal. El instinto es la relación directa con la cosa que produce satisfacción y punto, produce satisfacción, y la vida de los animales es siempre instintiva. Tienen esa ventaja. Encuentran en el mundo, si en el mundo está, por supuesto, el objeto que satisface sus necesidades, que son tres: el hambre, la sed y la reproducción sexual. Y ahí está, en el mundo, si está, por supuesto, en general está, podría no estar, pero está, en general, el objeto que produce esa satisfacción. Y esa es la vida animal. Pero la vida humana no es así. La vida humana está marcada por una diferencia muy grande con la vida animal. No existe satisfacción natural. Existe algo que marca una diferencia. ¿Y por qué surge esa diferencia? Porque existe el lenguaje que incide sobre el ser humano hasta incluso lo que podría llamarse lo más natural de la vida humana, que son las consecuencias del hecho de que el ser humano tiene un cuerpo, pero ya no un organismo, porque organismo es el organismo es el nombre que preferimos darle, por menos estipulativamente, no al cuerpo humano, sino a un cuerpo puramente animal. Es decir, ese organismo que vive de los objetos que encuentra en el mundo para satisfacer el hambre, la sed y la reproducción sexual. Pero el hombre está capturado por el lenguaje. Al hombre se lo nomina, se lo anticipa. Al niño, desde antes de nacer ya se lo anticipa, se lo nombra, nace y se lo nombra, se lo escribe. Entra en un mundo de símbolos, porque ese es el lenguaje, un mundo de símbolos, un mundo en el que nosotros podemos apartarnos de las cosas y jugar con las palabras y trabajar con las palabras y hablar. El hombre, por lo tanto, no es ya un puro ser viviente, un organismo animal, sino un sujeto sujetado a la palabra. Es decir, un humano es el efecto de que el ser viviente, el organismo viviente, ese conjunto de órganos que viene al mundo, solo puede verdaderamente existir como humano si queda atrapado en el mundo del lenguaje. Esta captura que crea al sujeto determina que lo que era un ser viviente puro quiere decir un organismo que se satisface y punto, que no tiene insatisfacción. Como les dije alguna vez, ningún animal, pongamos por caso la vaca, va a tener como condición erótica que el toro para servirla sea un toro que tenga una cocarda de la sociedad rural. No existe las condiciones eróticas, no existe la condición de amor, no existe el complejo de Edipo, no existe la ley de la prohibición del incesto, no existe el mundo del lenguaje humano. Por lo tanto, la captura que crea al sujeto humano es una
captura que determina que lo que era ser viviente puro, organismo animal, en su naturalidad puramente biológica, si quieren decir entre comillas prelingüística, eso se pierde absolutamente. Que se pierde absolutamente quiere decir que se pierde profundamente, para siempre, no un poquito, se pierde totalmente. Esto no quiere decir, bueno, es obvio que desaparezcan el hambre y la sed y la búsqueda de la sexualidad, no, todo lo contrario. Pero el hambre y la sed y la vida sexual pasan a tener una regulación que ya no es puramente la del hambre, la sed y la sexualidad natural. La relación del ser humano con el cuerpo, esto es lo que Freud plantea en Más allá del principio del placer, y con los otros no es una relación natural. Natural, si quieren ponerlo entre comillas, natural en el sentido de que pertenezca al campo de la naturaleza, de la vida animal. Pertenece al campo de la cultura, quiere decir al campo del lenguaje. El efecto del lenguaje entonces puede llamarse, puede definirse con dos palabras: desnaturalización y desvitalización del cuerpo. El cuerpo humano ya no es más un cuerpo que tiene simplemente en el mundo objetos para su alimentación, para calmar la sed, etc. Cuando alguien tiene hambre o sed, en principio, salvo que esté en una situación tan límite que su vida pasa a ser casi una vida animal, pongamos por caso en la situación extrema de un campo de concentración, si no es así, en principio siempre buscamos algo que indique que el objeto tenga una determinada marca por el lenguaje. Es decir, si el agua es agua mineral, si es de tal marca, si es con soda, sin soda, si está fría, no está fría, etc. Si tiene un nombre determinado, una marca determinada. El nacimiento del sujeto, por lo tanto, no es un acontecimiento biológico, sino un acontecimiento del lenguaje. Hay dos nacimientos en la vida humana. El primer nacimiento es biológico. Es el nacimiento en el sentido común del término. No solamente biológico, porque ahí nace un niño desesperado, al que ya se le pensó un nombre y se le va a poner un nombre y ya se piensa mucho sobre él, en principio en la mayoría de los casos. Pero hay otro nacimiento, un segundo nacimiento, que es el nacimiento a la vida subjetiva, el nacimiento del sujeto. Ya no de un puro organismo animal, biológico, un conjunto de órganos. Y ese nacimiento del sujeto ya no es un acontecimiento biológico, es un acontecimiento de lenguaje. El lenguaje es el que va a producir entonces esta nueva dimensión de la vida humana, lo que va a significar lo siguiente: dos cosas. Una, que es una adquisición, un logro, si quieren decir así. Por ejemplo, el adquirir la capacidad simbólica, la capacidad de hablar, la capacidad de hablar. La capacidad de hablar quiere decir que ya no tenemos necesidad de mostrar objetos, sino que ahora yo puedo decir, como dijo Lacan en el seminario 1, yo puedo usar la palabra elefante, no hace falta que traiga un elefante para decir que hablamos del elefante. Y aún así, hablando del elefante, tampoco sé muy bien de qué elefante hablamos, porque puede ser que esté hablando de alguien que es como un elefante en el bazar. Y ya no estoy hablando del animal, simplemente de algo que me evoca lo que puede hacer un animal, es tan grande, tan enorme, con un elefante que es torpe y llama a un ser humano elefante en el bazar. Quiere decir que no hace falta traer las cosas para movernos en un mundo de símbolos. Justamente por eso son símbolos. Entonces, el nacimiento del sujeto no es un nacimiento biológico. El goce pleno de la vida, la satisfacción plena de la vida animal está perdida, profundamente perdida, absolutamente perdida. Por lo tanto, se puede decir que
esa pérdida, como les comentaba recién, tiene este aspecto de que al mismo tiempo es una adquisición, pero al mismo tiempo algo en menos. Es algo en más y también algo en menos. ¿Por qué es algo en menos se posibilita el más? Porque se pierde la satisfacción absoluta, ahora entonces es posible encontrar otras formas diferentes de satisfacción. Entonces, el hombre como ser hablante tiene una existencia de ser vivo absolutamente ajena a lo natural. Esto significa que su aptitud para el goce, se encuentra claramente perturbada. La vida de los animales es una vida en la cual la satisfacción no está perturbada, salvo que no exista ahí a la mano, entre comillas, de los animales el objeto de la satisfacción, el agua, el alimento adecuado, etc. Pero en el mundo existen estos objetos adecuados y además tienen la gran ventaja de que hay un instinto que los orienta para alcanzar el objeto adecuado. Eso es lo que nosotros no tenemos, porque ya lo sabemos por lo que es la vida humana. ¿Acaso el objeto de amor se nos muestra siempre que es el objeto adecuado y que tenemos un instinto que nos orienta al objeto adecuado? Lo mismo pasa en relación con la satisfacción pulsional o con el deseo, que siempre encierra un margen de insatisfacción. Y estos tres fenómenos de la vida humana, el amor, el deseo y la pulsión, siempre están marcados por un cierto grado de insatisfacción, de malestar. Quiere decir que se entiende por qué el malestar en la cultura, y otros textos posteriores al año 20, pero sobre todo el malestar en la cultura, es una enorme consecuencia de la tesis del año 20, de Más allá del principio de placer, de la introducción de la pulsión de muerte. Porque Freud lo que está diciendo es que la gran consecuencia del giro del año 20 es justamente que existe inexorablemente un malestar en la cultura. Entonces, hasta el acto más simple, como el acto de alimentarse, está sometido en general a ciertos rituales simbólicos, a veces complicados. Hay que poner la mesa de determinada manera, no tendemos, salvo en situaciones muy límites, a agarrar la comida con la mano y tragar. No es lo habitual. Muchas veces, incluso, la alimentación está marcada por síntomas diversos como la anorexia o la bulimia. Lo que convencionalmente se llama actividad sexual tampoco escapa a esa regla. La inhibición, el síntoma y la angustia, que no existen en los animales, son inseparables de la vida sexual humana. En este sentido, la relación entre los sexos no tiene nada que ver con una relación puramente natural, destinada a la reproducción de la especie. De la misma manera, la satisfacción sexual es algo totalmente ajeno entonces a una satisfacción puramente natural o instintiva. La condición del hablante entonces tiene como consecuencia que las necesidades del organismo se encuentran profundamente trastocadas en el ser humano, perdidas en lo que se refiere a la naturalidad biológica por estar, entre comillas, contaminadas por el lenguaje. El lenguaje introduce otra forma de satisfacción característica del ser humano. Esta satisfacción es la que Freud define como pulsión. Pulsión de muerte. Y Lacan la define como goce. Satisfacción de la pulsión de muerte. Por eso el goce es consustancial al doble efecto que el lenguaje tiene sobre el cuerpo. Por un lado, ya lo mencioné,
la pérdida del goce natural, de la satisfacción natural instintiva, animal. Y por el otro lado, el otro efecto del lenguaje sobre el cuerpo es el de la recuperación de ese goce perdido, parcial, siempre parcial, bajo la forma de otro modo de satisfacción. Quiere decir, se pierde un modo de satisfacción, pero se recupera una forma parcial distinta de goce. No es que se pierde y ya no hay más. Hay un goce que está perdido para el humano, que es el goce de la satisfacción animal, natural, instintiva, plena. Pero, sin embargo, eso va a posibilitar la existencia de otro goce, distinto, parcial, más limitado, otro modo de satisfacción, otro modo de gozar específico del ser humano que nada tiene que ver con un goce natural. La noción lacaniana de goce va a depender de la idea que Freud formula en Más allá del principio de placer. El principio de placer en Freud era sobre todo una limitación del goce, una limitación de la satisfacción pulsional. En Más allá del principio de placer, Freud mostró que el sujeto que aparentemente busca su placer, limitando la satisfacción pulsional a la obtención de bienestar, está gobernado por una exigencia ilimitada, una exigencia de goce absoluta, que lo empuja a sobrepasar los límites del principio del placer. Esa exigencia de goce, no de placer, sino de goce, que lo empuja constantemente a sobrepasar los límites del principio del placer, se llama pulsión demónica. Quiere decir que en su vida el ser humano, el sujeto humano, no va a encontrarse con el placer esperado, sino con una extraña satisfacción. Listo. Entonces el sujeto en un libro escrito en el siglo XVI, no se sabe exactamente qué edad tenía el autor en ese momento, pero se supone que 23 años, o quizá menos, pero no más de 23, llamado Etienne de la Boétie, que escribió un libro llamado ahora no recuerdo exactamente el nombre, bueno, se me va a acordar. En ese libro él plantea que en una época determinada, con ciertas condiciones, la servidumbre voluntaria, ese es el nombre, la servidumbre voluntaria. Ya el nombre indica hacia dónde se dirige la Boétie, la servidumbre voluntaria. Él dice que en una época determinada, con circunstancias específicas, es decir, en un determinado espacio histórico que estaba marcado por la monarquía absoluta, estamos hablando del siglo XVI, sin embargo, lo que él plantea, ese era su contexto histórico, el de la monarquía absoluta, él plantea algo que no deja de tener validez en los tiempos que corren, en todos los tiempos, en la medida en que el poder persiste en la historia y siempre tiene vigencia. De allí la importancia de esta reflexión que hace la Boétie y que nos puede servir para avanzar en lo que estábamos diciendo. Dice así, lo cito literalmente. Él está hablando de las relaciones de poder entre el amo y los súbditos, cosa muy frecuente en esa época, pero hoy pueden no cambiar los términos y las circunstancias del poder pueden ser, la lógica del poder tiene muchos puntos en común. Vuestro amo solo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo
y no más de lo que tiene el menor de los habitantes del infinito número de nuestras aldeas. Tiene 2 ojos, 2 manos, 2 cuerpos, 2 manos, un cuerpo, y lo mismo que tienen todos. Lo que tiene más que vosotros son los medios que le dais para que os anude. ¿De dónde obtiene los ojos que os espían, si no es de vosotros? ¿Cómo tiene tantas manos para golpearlos si no le prestáis las vuestras? Los pies con los que pisotea las poblaciones, ¿no son los vuestros? ¿Tiene sobre vosotros algún poder que no provenga de vosotros mismos? ¿Cómo se atrevería a robaros si no fuera porque se lo consentís? ¿Qué mal podría haceros si no encubrieseis al ladrón que os despoja, si no fuerais los cómplices del asesino que os mate y los traidores de vosotros mismos? Se pregunta. Lavoisier define ahí a una especie de líder, amo, uno, también lo llama, uno, escrito con mayúscula, que puede ser, digamos así, un dictador, o un grupo gobernante dictatorial. Pero también puede ser cualquier caudillo que pueda después devenir en tirano. Y dice así: si entonces los habitantes en un país encuentran entre ellos a uno de esos raros hombres que les dé pruebas de una gran previsión para salvaguardarlos, de una gran valentía para defenderlos, de una gran prudencia para gobernarlos, si a la larga se acostumbran a obedecerle y a fiarse de él hasta el grado de admitirle una cierta supremacía, no sé si sería prudente quitarlo de allí donde hacía bien para situarlo donde pudiera hacer mal, pues parece natural, en efecto, ser bueno para aquel que nos ha procurado el bien y no temer de él mal ninguno. Bueno, Lavoisier es el iniciador de toda una lógica particular en las relaciones de poder que nos pueden servir para pensar algo más sobre la pulsión de muerte, en torno a lo que él llamaba así servidumbre voluntaria. De hecho, esto que cito muy brevemente de Lavoisier es, aunque Freud no sabemos si lo conocía o no, no lo cita, es un antecedente de Freud. No digo en el sentido de que Freud se basa en él, sino que es un antecedente en la cultura porque esto generó una larga cadena de reflexiones sostenidas a partir de Lavoisier. La reflexión de Freud, por ejemplo, que continúa más allá del principio del placer, con Moisés y la religión monoteísta y el malestar de la cultura en particular, se inscriben en esta tradición abierta por este autor. De hecho, la tesis que Freud había introducido en Totem y Tabú sostiene que la deuda y la culpa se sostienen en una anterioridad lógica a cualquier exigencia de lo que él llamaba conciencia moral. De modo que hay una especie de culpabilidad fundamental que es la condición de posibilidad para todas las faltas que se cometen. Muy bien. La explicación freudiana de esto que Lavoisier llama la servidumbre voluntaria, la sumisión al amo, que Freud llama de otro modo, en alemán la Vatersehnsucht, la nostalgia del padre, es la característica de toda neurosis, tener nostalgia del padre. La idea freudiana equivalente a la de la servidumbre voluntaria se despliega en 2 niveles. El primero tiene que ver con el amor.
y con la identificación. Y eso es lo que Freud desarrolla un año después, más allá del principio del placer, en Psicología de las Masas. El segundo aspecto, que todavía es más radical, se vincula con el goce y la pulsión de muerte. Y se pueden encontrar en una serie de textos que van desde más allá del principio del placer hasta el malestar en la cultura. Entonces, por un lado, toda la referencia al amor y la identificación, eso en Psicología de las Masas, es otro tema. Pero lo que Freud va a señalar en la otra línea que concluye con el malestar en la cultura es la que deriva de una forma enigmática de goce, una forma en la que en un sujeto se atormenta con la culpa, y a eso Freud lo llama masoquismo moral. Una forma que, según él, había que relacionar con otras dos formas de masoquismo que él llamaba masoquismo erógeno y masoquismo femenino. Esta clasificación de tres formas de masoquismo, moral, erógeno y femenino, no es una clasificación al modo aristotélico. Y además los términos hay que entenderlos con corrección y no en base a lo que Freud dice sobre estos términos y no a lo que rápidamente uno podría creer. Sobre todo cuando utiliza la expresión masoquismo femenino. Porque la expresión masoquismo femenino, y eso está claro en Freud, no quiere decir masoquismo de las mujeres. Masoquismo femenino quiere decir la fantasía que los hombres tienen de cómo gozan las mujeres. El masoquismo femenino es una fantasía masculina. Una fantasía masculina según la cual los hombres suponen, imaginarizan que las mujeres gozan con el sufrimiento. Pero Freud no está diciendo que las mujeres gozan con el sufrimiento. Freud lo que está diciendo es que los hombres suponen que las mujeres gozan con el sufrimiento y a eso lo llama masoquismo femenino. Bueno, el masoquista erógeno, cuando él define el masoquista, que es generalmente el masoquista en sus distintas formas, pues no necesariamente la perversión masoquista, es el que quiere ser tratado, dice Freud textualmente, como un niño pequeño, desvalido y dependiente, pero en particular como un niño díscolo, para que lo castiguen. Esto puede ser perfectamente neurótico, quiere decir que masoquismo erógeno puede ser perfectamente la esencia masoquística del neurótico. Ahora bien, ¿qué más importa en esto? Importa en esto justamente las consecuencias que Freud va a postular de la pulsión de muerte, porque ni más ni menos, 3 años después, Freud introduce un término nuevo que es el superyo. El yo y el ello, 1923, introduce un término que va a estar en el título, el superyo, por primera vez. Y también por primera vez aparece una característica diferenciada de lo que antes parecía ser, lo que después llama superyo, que era la conciencia moral. Freud se orienta a demostrar que el superyo es un buen ejemplo de la pulsión de muerte. ¿Pero por qué? Porque está entendiendo al superyo no como una ley que indica esto no debes hacerlo, esto está mal, no lo hagas, ya sé que siempre vas a tener ganas de hacer algo que está prohibido, pero no se debe hacer, como si el superyo fuera una exigencia fuerte de no hacer lo que no se debe hacer, para que no hagas lo que no se debe hacer. Sin embargo, Freud a veces dice eso y otras veces dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Freud muchas veces, sobre todo después de introducir claramente el superyo, va a mostrar que el superyo es algo así como la erogeneización de la moral. Porque el superyo ahora es el nombre que Freud le da 3 años después de Más allá del principio del placer al lugar
a donde va a parar el goce que el sujeto debe renunciar para que puedan existir los lazos sociales, como decía hoy al principio. El superyo acumula el goce que inexorablemente el sujeto debe renunciar, al que el sujeto inexorablemente debe renunciar para establecer lazos sociales. De este modo se configura la paradoja propia del goce que Lacan va a formular. Por un lado, el goce absoluto es imposible, pero también es imposible no gozar de algún modo. El imposible es el goce absoluto, pero también es imposible no gozar de alguna manera, parcial. A los ojos del superyo, un sujeto es siempre culpable, haya o no renunciado al goce. Eso que Freud llama masoquismo moral, es decir, una culpabilidad inevitable, siempre coloca al sujeto a merced del otro. Por eso el imperativo categórico no amenaza con la pérdida del amor, como la ley de la prohibición del incesto. El imperativo categórico no amenaza con la pérdida de amor, porque no se basa en nada que tenga que ver con la sensibilidad. No por casualidad, Freud va a referirse al destino, presentando como la figura radical de presentado como la figura radical de la instancia superyoica. Y efectivamente, ¿qué otra manifestación de un otro absoluto, inapelable, que la de esta instancia cuyos golpes no dejan de existir, sucederse, renovarse? Dice Freud en El problema económico del masoquismo, la figura última de esta serie, hablando de la serie superyoica, que empieza con los progenitores, es el oscuro poder del destino que solo los menos de nosotros podemos concebir impersonalmente. Por eso, la forma del superyo como imperativo categórico, como un modo en que se impone el deber de gozar, se inscribe en esta línea que permite advertir que la llamada servidumbre voluntaria, entre comillas, de la poesía hacia el otro, es un aspecto inherente a la estructura de la neurosis. Que el neurótico busca un amo, pero el neurótico obsesivo o el neurótico histérico buscan amos de distinta manera, pero buscan un amo. Este imperativo superyoico entonces pasa a ser el paradigma de una ley relativa a la pulsión de muerte que pretende basarse en un uno al cual someterse todos. Bueno, yo dejaría por ahora acá y veo si quieren preguntar algo. Abrimos un poco las preguntas, si te parece. Sí, a ver si alguien levanta. A ver si alguien levanta. Alguien que levantar la mano. Hay alguien que levantó la mano. Nora. No, Nora aplaudió. No. Ah, aplaudió. Ah, pero levantó la mano también entonces. Aplaudimos. Nora, ahí puedes hablar, Nora, ¿eh? Vale. Sí, además de aplaudirte, porque es muy linda la clase, hermosa, Rolando, te quería preguntar, porque hay algo que es muy difícil de soportar en este momento, que es una pandemia que deja hasta ahora más muertos que el coronavirus, que son los femicidios.
Y entonces me quedo pensando en esta aclaración que vos hiciste acerca del masoquismo femenino como fantasía inherente a lo masculino, de que una mujer goza en el sufrimiento, si podría pensarse algo desde allí, más allá del goce sin límite de quien comete el acto asesino, y todo lo que podríamos decir y investigar acerca si hizo lazo amoroso, no hizo lazo amoroso, etcétera, ¿cómo podríamos pensarlo desde ahí? Sí, claro, sí. Sí, el femicidio tiene muchos vericuetos porque no vale como siempre, por supuesto, ver en cada caso qué sucede, pero en términos generales, efectivamente, esto es uno de los aspectos con los que se puede pensar. Pero hay otro aspecto en el que yo no me metí y es algo que no está en Freud, por eso no quise tanto meterme, porque la idea era, si tomaba algunas cuestiones de Lacan o de otros autores como Lavoisier para profundizar el concepto de Freud, no me quise meter en algo que era específicamente lacaniano como el goce femenino, con el concepto de goce femenino de la última etapa de Lacan. Pero yo podría decirlo así para contestar rápido. La pregunta es, ¿qué es lo que generó los dos grandes sentimientos tradicionales en la humanidad, sobre todo en los hombres hacia las mujeres, que son el miedo, a veces el horror y el odio hacia las mujeres, que generaron, tanto unos como otros, su marginación, su sometimiento, y que continúan, por supuesto, de este modo, a pesar de que ya hay un avance, es cierto que en algo la cultura avanza, es un avance grande que de todo esto se hable, se discute, etcétera, pero se promuevan y cambien en la práctica el lugar de las mujeres en la sociedad, etcétera. Pero hay algo que históricamente viene y que ha sido promovido también, por supuesto, el cristianismo en la civilización occidental, pero la religión musulmana y la religión judía también presentan, si ustedes lo piensan, el lugar de la mujer como un lugar muy particular, un lugar donde hay algo peligroso, temido, donde la mujer en ciertas circunstancias, en las religiones, con variantes, ¿no? Ahí si tiene la menstruación está ahí muy cerca del pecado, hay algo que no hay que tocar. Sí. Entonces el miedo, lo peligroso, la cercanía a lo que es hereje, de ahí considerar a las mujeres como brujas, ¿no? Y todo lo que ha tenido consecuencia en esa línea. O la otra dimensión, la del enigma. En los dos casos se presenta lo peligroso. Y aquellos que tienen el poder fálico, que históricamente han sido los hombres, frente a lo peligroso, las reacciones pueden ser muy variadas, la marginación, la superación o la violencia, en sus distintas formas. Esto es muy amplio, ¿cierto? Después hay que ver en cada caso. Pero esto abre un camino. Después hay otro tipo de investigaciones sociológicas, antropológicas, políticas, que pueden decir más cosas interesantes, pero me parece que esa sería nuestra perspectiva, lo que podemos aportar nosotros, ¿no? Pero habría mucho más para plantear, pero es un camino para pensar, ¿no? De por qué las mujeres despertaron históricamente estos dos grandes sentimientos problemáticos por sus consecuencias, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la posición de los hombres que se les presentan las mujeres de esa manera? Claro. Decirte que la clase fue magnífica de hoy, me encantó. Sí, es una síntesis bastante difícil de hacer, ¿no? Bastante difícil de hacer. Lo que más, a mí digamos, mi posición como analista, yo digo que estaba algo entre Freud, Lacan y Winnicott, porque soy analista de niños además, ¿no? Pero yo encuentro, con muchos freudianos puros, como una manera de leerlo
Babenburg, que vos sabés que él tiene una postura respecto a que el instinto de muerte no existe, digamos, ¿no? Y ahí Freud la pifió con eso. Porque en realidad lo que uno piensa siempre es cómo a mí me parece tan parecido a esto del goce, ¿no? Del goce y el acotamiento del goce, que en la clase anterior vos decías, bueno, hay un goce que no hay que acotar, por ejemplo, el goce sublimatorio, ¿no? Que no es malo para el individuo, yo diría, bueno, cierto punto. También es un goce que cuando es en exceso, demasiado excesivo, también puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, lo que pensaba es que, bueno, cuando uno piensa desde Freud que debe haber una ligadura de la pulsión de muerte, es decir, la ligadura, que para mí es lo mismo que Lacan dice de otro modo, que es que el principio de placer pueda, o que el goce se pueda advenir al principio de placer o al deseo. Es lo mismo que la ligadura para mí, que a como la entienden los puramente freudianos. No sé, bueno, por eso digo que me parecen coherentes estos conceptos, no sé qué más decir. No conozco la posición de Habermas en ese punto. Yo creo que, bueno, es alguien que tiene una lectura muy profunda de Freud, profunda, además son pocos los que han leído, seguido, ¿no? Continuado con la lectura de Freud, pero no conozco exactamente ese punto, conozco otras cosas de lo que he leído, así que no sé bien cuál es la argumentación, pero claro, la pulsión de muerte pasa a ser un concepto que tiene el valor de fundamento, quiere decir que todo lo que sucede en la vida humana no es más que un modo particular de procesamiento de esa pérdida de gozo. Pero eso lleva a una manera de funcionamiento en la que el aparato psíquico, para usar la expresión de Freud, está llevado hacia un camino en el cual tiene que existir la satisfacción, pero esa satisfacción puede estar limitada. La idea de que la pulsión es pulsión de muerte quiere decir que es imposible pensar el cuerpo humano sin, desde el punto de vista psicoanalítico, por otra parte, porque es el cuerpo humano desde la perspectiva de la anatomía, la fisiología, esa es otra manera, pero desde nosotros, el cuerpo que a nosotros estudiamos, en la perspectiva nuestra, es el cuerpo erógeno. Y entonces ahí viene el asunto, ¿qué características tiene ese cuerpo erógeno? ¿Cómo pensar ese cuerpo erógeno sino como un lugar de satisfacción reducida? Lacan lo llama a veces desierto de goce, ¿no? Desierto con sus oasis, claro. No hay goce salvo en determinados lugares. Pero esos son oasis, también tienen una dimensión ilusoria en cuanto a que el goce va a ser absoluto y no es absoluto ahí. Pero ese es el promotor de la vida, ahí viene el asunto. Como la palabra muerte ahí, en pulsión de muerte, no quiere decir la cesación de la vida. La muerte, la pulsión de muerte quiere decir la condición para la vida. Pero deja de ser condición para la vida cuando la pulsión de muerte no sigue el camino de su transformación en deseo, para decir así, de su límite para que entonces dé lugar al deseo o al amor. Por eso la pulsión es un concepto fundamental, no el deseo, no la pulsión, no la represión. Concepto fundamental no quiere decir que no tengan valor, concepto fundamental quiere decir tener fundamento, no quiere decir que es importante y el otro no es importante. El amor, el deseo son conceptos muy importantes, pero la expresión concepto fundamental quiere decir un concepto que está en la base del edificio
base de sostén de la vida humana. La vida humana se sostiene en la pérdida de goce, en la posibilidad de que ese movimiento de goce persista, porque persiste, pero al mismo tiempo encuentra un camino como para salir del puro goce, que es el deseo o el amor. Entonces ahí viene la idea de la pulsión como fundamento, que es la idea de Freud también, en ese punto. Pero bueno, Nora tiene una pregunta. Nora, ya tenés habilitado el audio. Una última cosa. Estaba pensando en lo que Lacan trabaja, de que es el amor lo que permite que el goce condescienda al deseo. Y el amor entendido, porque a mí me da siempre vueltas la idea esto de la ligadura y desligadura, como que es un equilibrio en permanente movimiento y que depende cuánto se liguen o no. Pero pensaba entonces, es la inhibición, esta que vos hablás, en la inhibición en el goce, sería en realidad lo que podríamos llamar instinto de vida, o la pulsión de vida, o lo libidinal. Y la pulsión de vida me parece que es un nombre freudiano del deseo. Esto es una lectura que se me ocurre, ¿no? Que en el sentido que yo creo que lo dije ya otras veces, que no es la pulsión, no son dos pulsiones, sino que la clave es la pulsión como pulsión de muerte, y que el límite, un poco lo que estaba diciendo recién, el límite de la pulsión es la defensa frente a la pulsión, es el deseo. Es poder salir de la satisfacción del propio cuerpo. Es como decir, bueno, una cosa es llenarse la boca con comida y otra cosa es escribir un cuento con personajes obesos o cosas por el estilo, ¿no? No es lo mismo un movimiento deseante a quedarse reducido al propio cuerpo. Bueno, yo lo tengo que dejar porque tengo otra actividad ahora. Muchas gracias, Rolando. El libro de verlos y verlas